En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación y lo que haremos será seguir viendo ejemplos de uso de la clase File en Java. En el vídeo anterior ya estuvimos viendo cómo crear instancias de la clase File para asignar a dicha instancia tanto un fichero como una carpeta y además también se vieron algunos de los métodos más importantes de esa clase File. Pues bien, ahora en este vídeo lo que haremos será utilizar algunos de esos métodos que ya vimos para crear nuevos archivos y directorios, borrarlos e incluso también cómo podemos listar los archivos dentro de una carpeta. Y bien, aquí tenemos en primer lugar una serie de ejemplos donde veremos cómo crear un nuevo archivo y una nueva carpeta. A continuación veremos cómo borrar un archivo y finalmente una forma de listar los archivos de la carpeta actual. Entonces veamos en primer lugar este ejemplo de más arriba. Aquí lo que hacemos es crear una instancia de la clase File llamada archivo, haciendo referencia a un archivo que se llama nuevo archivo.txt. Como no hemos puesto ninguna ruta, este archivo hará referencia a la carpeta donde se está ejecutando el programa. A continuación tenemos un try catch y dentro tenemos un if, el cual lo utilizamos para invocar al método createNewFile sobre la instancia de la clase File que hemos creado antes llamada archivo. Este método lo que hará será crear un nuevo archivo que se llame a su vez nuevo archivo.txt. Pero aquí pueden suceder dos cosas, que ese archivo ya exista o que no. Si el archivo ya existe, este método me devolverá un false, por lo tanto irá al else y me mostrará por consola que el archivo ya existe. Si por el contrario, en la carpeta donde estamos ejecutando este programa no hay ningún archivo con este nombre, lo que hará será crearlo, el método devolverá un true y se mostrará por consola archivo creado. Y si hubiera algún tipo de problema, como por ejemplo que no tengamos permisos para crear archivos, se lanzaría una excepción de tipo IOException y a través de este print stack trace nos mostraría la secuencia de errores que se han ido produciendo. Luego en el ejemplo de más abajo hacemos algo similar, pero en este caso para crear un directorio, una carpeta. De nuevo creamos una instancia de la clase File que se llama directorio, haciendo referencia a una carpeta que se llamará nuevo directorio. Aquí de nuevo utilizamos un if y sobre esa instancia que acabamos de crear de la clase File invocamos al método mkdir. La diferencia respecto a arriba es que este mkdir no lanza ninguna excepción, por lo tanto no hace falta el try catch. Y de nuevo, si ese directorio no existe en la carpeta donde se ejecuta el programa, se creará y el método me devolverá un true, mostrándose por consola directorio creado. Si por el contrario ya tenemos alguna carpeta que se llama nuevo directorio, el método devolverá un false y se mostrará por consola no se pudo crear el directorio. Y en tercer lugar tenemos un ejemplo adicional para borrar. Aquí creamos una nueva instancia de la clase File llamada archivo borrar, haciendo referencia a un archivo sobre la carpeta actual donde se ejecuta el programa llamado archivo para eliminar.txt. Al igual que en los dos ejemplos de antes, utilizamos un if invocando a un método sobre la instancia que acabamos de crear, en este caso el método delete. Y aquí de nuevo este método delete me devuelve un booleano. Si el archivo existe en la carpeta y lo consigue borrar, el método devuelve un true y me muestra por consola archivo eliminado. Si por el contrario ese archivo no existe o no se puede borrar, este método devolverá un false, iremos al else y por consola se mostrará no se pudo eliminar el archivo. Y finalmente abajo tenemos el último ejemplo en el cual listaremos los distintos archivos que encuentre dentro de una carpeta. En este caso, la instancia directorio 2 hace referencia a la carpeta actual. Si recordáis, cuando ponemos un punto, estamos haciendo referencia a la propia carpeta donde se está ejecutando el programa. Entonces, a través de esa instancia, invocaremos al método list, el cual me devolverá un array de strings con los nombres de los archivos que estén dentro de esa carpeta actual. Entonces aquí habrían dos opciones, que no hayan archivos o que sí los hayan. Si no hay ningún archivo, este método almacenará un null en el array de strings llamado archivos. Por ello, a continuación hacemos un if. Si archivos es distinto de null, es decir, si hay algún archivo, entonces los listará. De lo contrario, me mostrará un mensaje por consola, no se pudo listar los archivos. Aquí quedaría mejor no hay archivos en la carpeta. De hecho, lo voy a cambiar. Bien, así mejor. Entonces, como digo, si archivos es distinto de null, es porque hay algún archivo dentro de la carpeta actual. Entonces, a través de un for each, utilizamos ese array de strings
y por cada uno de esos archivos de la carpeta tendremos un string con el nombre, representado en este caso por A. Entonces simplemente haremos un println de A y tendremos cada uno de los nombres de los archivos que hay dentro de la carpeta en una línea. Bien, y pasemos a ver estos mismos ejemplos dentro de Visual Studio Code. Para ello vamos a ir al editor, donde tenemos estos 4 ejemplos. Aquí en primer lugar se debe tener en cuenta que este programa se ejecutará sobre la carpeta curso programación Java. Por lo tanto, los archivos que realmente están sobre esa carpeta son archivo.txt, ejemplo.txt y nuevo archivo.txt. Entonces, en este primer ejemplo, como el archivo ya está creado, me dirá que el archivo ya existe. En el segundo, como el directorio también está creado, fijaros que aquí tengo nuevo directorio, me dirá también, no se pudo crear el directorio, únicamente lo crearía en el caso de que no existiera. Respecto al ejemplo de borrar archivo, fijaros que aquí no tengo en ningún momento un archivo que se llame archivo para eliminar. Por lo tanto, me dirá que no se puede eliminar el archivo ya que no lo encuentra. Y finalmente, al listar los archivos de esta carpeta, como es la carpeta actual, me mostrará cada una de las carpetas y estos 3 archivos. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, en primer lugar me dice que el archivo ya existe, porque el nuevo archivo ya lo teníamos, entonces no lo ha creado, ha ido al else. De nuevo, con la carpeta sucede lo mismo, como la carpeta ya existía, va el else y me indica, no se pudo crear el directorio. Y con el borrar archivo sucede exactamente igual, ese archivo para eliminar no existe, por lo tanto, va al else y me muestra, no se puede eliminar el archivo. Y finalmente, al listar la carpeta, en primer lugar me muestra la lista de archivos y luego cada uno de los archivos que tengo en esta carpeta curso programación Java. Tenemos este Git, que realmente es un archivo oculto, cada uno de estos archivos txt y todas las carpetas. Sin embargo, si ahora, por ejemplo, borro archivo txt, borro nuevo directorio, borro también nuevo archivo y lo ejecuto, ahora me creará un archivo que se llama nuevo archivo y me creará una carpeta que se llama nuevo directorio. Fijaos que si lo ejecuto, me aparece aquí arriba nuevo directorio y aquí nuevo archivo. Y me indica archivo creado y directorio creado. Mientras que el archivo no se puede eliminar porque todavía no existe. Sin embargo, si ahora le digo que me borre el archivo ejemplo.txt, este archivo sí que existe. Entonces lo borrará. Lo que pasa es que ahora ya no creará ni nuevo archivo ni nuevo directorio porque ya están. Fijaros que si lo ejecuto ahora, el archivo ya existe, por lo tanto no lo ha creado, ya que el nuevo archivo ya lo teníamos. No se puede crear el directorio porque también existe ya ese nuevo directorio, pero ejemplo, si os fijáis, antes lo teníamos y ahora ya no. Entonces lo ha borrado y me ha mostrado por consola archivo eliminado. Este método me ha devuelto un true y por ello me muestra este mensaje. Por lo tanto está funcionando todo perfectamente. Y bien, volvamos ahora a la presentación para ver un ejemplo adicional. Aquí tenemos otra forma de listar los archivos de una carpeta, pero además indicando el tamaño en bytes de cada uno de esos archivos. Para ello hacemos algo muy similar a lo de antes. La diferencia es que aquí tenemos un método que me lista esos archivos pasándole una string con la ruta de la carpeta. Entonces la ruta de la carpeta de nuevo es un punto para hacer referencia a la carpeta actual. Invocamos a listar archivos pasando esa ruta y dentro del método lo primero que hacemos es crear esa instancia de la clase file llamada carpeta haciendo referencia a esa ruta, que es la carpeta actual. A continuación utilizamos un if e invocamos al método isDirectory sobre la instancia carpeta. Entonces estamos comprobando si ese fichero realmente es una carpeta. Si es una carpeta podremos listar los archivos. De lo contrario, mostraremos por consola la ruta proporcionada no es una carpeta. Entonces en el momento que entremos dentro es porque ese archivo es una carpeta. Entonces lo siguiente que hacemos es invocar de nuevo al método listFiles sobre la instancia llamada carpeta para que me obtenga un array de instancias de la clase file, en este caso llamada archivos. Antes hemos utilizado list, que lo que me devuelve es un array de strings con los nombres de los archivos, pero ahora utilizamos listFiles. Aquí no me devuelve un array de strings, sino que me devuelve un array con cada uno de esos ficheros de esa carpeta. A continuación utilizamos un forEach para recorrer ese array de instancias de la clase file llamada archivos y en cada iteración nos guardamos en f una instancia de la clase file. Entonces sobre esa instancia de la clase file invocamos al método isFile para comprobar si es un archivo. Entonces si me devuelve un true es un archivo, ya que si es una carpeta no quiero mostrar la información. Entonces siempre y cuando sea un archivo haremos un println
obteniendo en primer lugar, a través de la instancia f, el nombre, un guión, y luego, a través del método length sobre la instancia f de nuevo, indicamos la cantidad de bytes que ocupa ese archivo. Entonces este for each recorrerá cada uno de los archivos y carpetas a partir de esa ruta que le hemos indicado, y siempre y cuando encuentre un archivo, me mostrará tanto el nombre como su tamaño en bytes. Para ver este ejemplo vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code, y si lo ejecutamos, fijaros que se hace sobre la carpeta curso programación Java, y aquí únicamente hay un archivo que se llama nuevo archivo.txt y tiene 0 bytes. Si por ejemplo aquí escribo algo y creo un nuevo archivo, se llama archivo2.txt, ahora de nuevo al listarlos ya me aparece archivo 2 y nuevo archivo. Fijaros que ahora al tener contenido, ese archivo llamado nuevo archivo ya ocupa 18 bytes. Si por ejemplo, en vez de hacerlo sobre esta carpeta, voy una carpeta atrás, yendo al escritorio, y luego entro en la carpeta imgs y lo ejecuto, aquí me está mostrando todos los archivos que se encuentran en la carpeta imgs que está en el escritorio. Ya que curso programación Java es una carpeta que tengo en el escritorio. Entonces al poner los dos puntos, voy al escritorio y entro a la carpeta imgs que también está en el escritorio. Y me lista cada uno de esos archivos con su tamaño en bytes. Si por ejemplo me invento una carpeta que no existe y lo ejecuto, pues me indica que la ruta proporcionada no es una carpeta. Lo voy a dejar como estaba, lo ejecutaremos y de nuevo tendremos esos dos archivos. Y ya para terminar vamos a ver un ejemplo adicional en el cual vamos a listar tanto archivos como carpetas. Para ello iremos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos este ejemplo. Aquí, como digo, deberemos incluir los archivos que están también en las subcarpetas. Y para que se lea bien, indicaremos la ruta desde la ubicación actual, es decir, desde la carpeta donde se está ejecutando el programa. Y además no deben aparecer las carpetas, es decir, solo vamos a quedarnos con los archivos. Aquí la parte del main es prácticamente igual, lo que cambia es el método listar archivos. Aquí le pasamos directamente como parámetro una instancia de la clase file llamada carpeta, y de nuevo lo primero que hacemos es comprobar si se trata de un directorio, ya que si se trata de un fichero no hay nada que recorrer. Entonces, en el caso de que sea un directorio, entramos dentro. De nuevo, nos guardamos en un array de instancias de la clase file cada uno de los archivos de esa carpeta a través del método listFiles. ¿Qué sucede aquí? Que ahora tenemos que analizar tanto los archivos como las carpetas. De nuevo, a través de un for each, recorremos ese array de instancias de la clase file llamada archivos y en cada iteración nos guardamos una instancia de la clase file a través del identificador archivo. Entonces aquí pueden suceder dos cosas, que ese archivo sea un fichero o que sea un directorio. Entonces, si es un fichero, imprimimos a través de ese identificador archivo la ruta desde la ubicación actual. Esto lo hacemos a través del método getPath. En el vídeo anterior vimos el método getAbsolutePath, que me mostraba la ruta absoluta, y ahora lo que hacemos es utilizar getPath para que me muestre la ruta a partir de la ubicación actual. Y luego en el else, de nuevo hacemos una comprobación. Si ese archivo es un directorio, es decir, si este método me devuelve un through, entonces hacemos una llamada recursiva al método listar archivos pasándole ese nuevo archivo que es una carpeta. Entonces, de forma muy rápida podemos recorrer recursivamente todas las carpetas internas. Es la forma típica que se utiliza para recorrer una estructura de carpetas, haciéndolo de forma recursiva. Si no entendéis muy bien la recursividad, os recomiendo que vayáis de nuevo al tema 3, ya que hay unos cuantos vídeos donde hablamos de recursividad y es muy importante que sepáis el funcionamiento de este tipo de algoritmos. Y bien, ya para terminar, pues veamos este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello copiaré el código y lo voy a pegar aquí. Si ahora lo ejecutamos, fijaros que ahora son todo archivos. Si voy subiendo, en primer lugar me aparecen todos los archivos que me genera Git y luego ya, una vez vamos bajando, en primer lugar tenemos archivo 2.txt, menú examen Java, PDFs, nuevo archivo txt y así cada uno de los archivos que tenemos en toda esta estructura de carpetas del tema 2, tema 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fijaros que del tema 8 tenemos estos tres archivos que hemos visto hasta ahora. Como podéis comprobar, está funcionando de forma correcta. E incluso lo podríamos ampliar para que me mostrara también las carpetas. ¿Y cómo se podría hacer esto? Pues antes de continuar,
pausad el vídeo, pensadlo un momento, a ver si sois capaces de saber qué cambio se debe hacer y luego ya una vez lo tengáis claro, seguís con el vídeo. Bien, yo lo voy a resolver ya y aquí sería tan simple como hacer en el save, pues crear unas llaves y antes de listar los archivos de forma recursiva, pues mostrar la carpeta. Simplemente hacemos lo mismo que arriba. Entonces lo mostraremos ya sea un archivo o sea una carpeta. Pero luego aparte, si se trata de una carpeta, lo vamos a listar de forma recursiva. Al ponerlo antes, primero mostramos la carpeta y luego ya los archivos de esa carpeta. Si lo ejecutamos, fijaros que ahora, primero siempre aparecen las carpetas y luego ya los archivos que hay dentro de esa carpeta. Luego me aparece ya la carpeta nuevo directorio que está vacía, luego la carpeta tema 1, introducción a la programación, con el único archivo que tiene dentro, y luego ya en tema 2, que tenemos 3 carpetas, pues primero me aparece tema 2, introducción a Java, luego la carpeta apuntes, los archivos que hay dentro de esa carpeta apuntes, luego la carpeta ejemplos del tema 2, con todos los ejemplos que hay dentro de esa carpeta ejemplos del tema 2, y así de forma recursiva me muestra tanto carpetas como los archivos que hay dentro de cada carpeta. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos a ver ya cómo podemos modificar el contenido de los archivos de texto. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.